guías, en revistas, y ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, estimado maestro Teodoro Guzmán. Muy buenas noches, un placer estar en este programa, Nilson Bustamante, muy amable, para poderme dirigir a toda su audiencia esta noche. Para comentarles que el maestro Teodoro Guzmán es escritor y docente, nacido en Lima. Ha realizado sus estudios superiores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de la que es egresado en estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Obtuvo méritos en innovaciones pedagógicas en la UGEL, de 1 y 5, la primera obra de Nietzsche, Vida y Obra, El Zaratustra, y su pensamiento jurídico, quien además fue publicado en el 2018. El mar de tu cuerpo y otros poemas existenciales fueron publicados en el año 2023. Y Mixtura Esencial, que es una antología poética de 59 poetas entre extranjeros y peruanos, donde él es coautor, está pues recién salida del horno. Ha sido publicada este año y no hace pues muchísimo tiempo. Ha sido nada más, me parece que en abril ha sido presentada ya en días anteriores también a esta fecha de la entrevista. Maestro Teodoro Guzmán, reitero el honor nuevamente de que nos hace estar en este programa para ir platicando sobre su vida, su obra y, por supuesto, las sorpresas que de seguro nos tiene para todos sus lectores. ¿Cómo no? Bueno, esta experiencia dentro del campo de la literatura y la filosofía tiene un fundamento, ¿no? Quien habla es docente y tiene de por medio el estudio de la filosofía. Y sin embargo, siempre me he sentido muy atraído por la literatura. Y es entonces que ahí plasmo la literatura y la filosofía y me cojo de una corriente filosófica que se denomina existencialista. Y en base a esta corriente filosófica, tomo también como punto de referencia a varios autores. Pero, digamos, el que tiene el núcleo fundamental es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Entre este autor, Nietzsche, hay otros también, como Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, entre otros filósofos existencialistas como George Kierkegaard. Entonces, toda esta influencia filosófica lo plasmo en la literatura y acojo una nueva voz, una nueva alternativa, puesto que el tema de la filosofía hoy por hoy está venido a menos. Entonces yo, preocupado por esa situación, he tratado de inculcar a través de la poesía, porque considero que la poesía es un medio directo, transparente, muy sensible y muy profundo, que también puede ayudarnos a filosofar. Teniendo en cuenta que el arraigo histórico de esta corriente filosófica, el existencialismo, parte del siglo XIX y se proyecta a fines del siglo XX. Entonces es en esa etapa en la cual se proyecta más este pensamiento en el ámbito mundial, ¿no? Y tanto en el Perú también se difunde este tipo de filosofía. Entonces lo que quiero decir es que este complemento filosófico forma parte de una literatura existencialista, o también denominada filosofía existencial, por lo cual tomo como punto de referencia una metáfora, ¿no? La metáfora de la existencia y del náufrago que somos todos nosotros. Interpreto yo que nuestra propia vida, nuestra existencia es una tragedia, y lo simbolizo en este náufrago, que en una noche de luna se encuentra entre la vida y la muerte, y en esa situación límite comienza a reflexionar sobre su vida y sobre su quehacer en el planeta, de tal manera que comienza a anotar todas aquellas experiencias y vicisitudes que le sucedió durante lo largo de su vida y lo transforma en poesía y lo coloca en una botella para que otra persona lo pueda leer e interpretar. Entonces ahí comienza, digamos, el efecto de difusión, ¿no? Ahora, la pregunta es del tema del mar de tu cuerpo. ¿Por qué cojo ese título del mar? Yo entiendo que el mar es el origen de la vida y que la vida se difunde y se embellece, digamos, con la presencia femenina. Entonces relaciono la imagen de la mujer en el poemario de la denomino Ariadna, y que como que si se fusionaran ambos, el mar y la mujer, en la belleza de la naturaleza. De ahí la expresión de que el mar de tu cuerpo. Entonces muchas veces estoy tocando el tema del mar, pero también de la belleza que es la mujer. Y añado a todo ello, ¿por qué la mujer? Porque la mujer y el mar ambos nos dan la vida. Y allí justamente es donde se origina todo el que es ser humano. Pero también, así como la mujer nos da la vida, también nos puede dar la muerte, a razón de que cuando tenemos un amor o una ilusión que de pronto es rechazado, muchas personas pueden caer en la llamada depresión y también tal vez quitarse hasta la vida inclusive. Por eso que ese aspecto que se basa en una filosofía, en este caso de Federico Nietzsche, ¿no? Que es un filósofo que plantea que la vida y la muerte son una misma cosa. Y hay que entender que todos los seres humanos estamos condenados a morir. Pero la idea del mar está reflejada también en la idea de la libertad, porque el mar nos ofrece esa coyuntura. El ser humano puede decidir en esa situación de ser libre. Estamos condenados a ser libres realmente, como dice Jean-Paul Sartre.
el hombre es un ser libre y el mar expresa esa libertad. De ahí que la profundidad y la extensión y el reto que nos da el mar es como si la vida misma también nos retara y nos condujera a esa libertad a la cual estamos los seres humanos supeditados para poder superarnos en la vida. Pero Claro que sí. también podría decir que la obra apunta también a un homenaje a varios autores, ¿no? A poetas, a músicos, a artistas en general. Por ejemplo, como poetas como Martín Arán, Jorge Luis Borges, a músicos como Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, que dicho sea de paso en esta obra, El mar de tu cuerpo, impregno algo de su arte, ¿no? Porque Wagner es un poeta que también es filósofo en realidad, y sus obras, sus óperas, impregnadas de esa metáfora de belleza, de anuncio, sus leitmotiv eran anunciados a través de un trasfondo musical. De la misma manera yo intento en esta obra hacer ese leitmotiv colocando algunas notas de algunos autores o literatos para que el lector, inclusive yo mismo, también pueda conducir al lector a que pueda entender mejor cuál es la situación que se está presentando en el poema. Claro que sí, maestro. Mire, qué gusto. Nos da pues un amplio recorrido sobre poetas, sobre narradores, ¿no? Filósofos. Maestro, ¿desde cuándo siente usted el llamado por la filosofía, ¿no? Ese acercamiento, ese descubrimiento. Bueno, en realidad las primeras veces que yo escuché temas filosóficos era desde que era niño, ¿no? Puesto que mis hermanas eran también estudiantes de universidad y ellos justamente estaban estudiando filosofía. Yo escuchaba siempre hablar de Platón, escuchaba hablar de Platón y siempre me cuestionaba quién es ese tal Platón. Ya en la época de la universidad, cuando estaba en estudios superiores, ahí fue donde, como dice el dicho, Profundizó. y profundicé. Porque de alguna manera pienso que los seres humanos tenemos que tener que reflexionar. Y ha sido la reflexión que hace la filosofía en los temas tan complejos como el ser, la vida, la muerte, la existencia. Son planteamientos que nos hacen cuestionar nuestra propia vida. Y lo bueno de la filosofía es que nos permite, como una especie de luz, seguir un camino, pero cada quien es aquel que esté llamado a seguir una u otro camino, dependiendo de qué punto de vista le parece mejor. La filosofía tiene ese campo, ¿no? Nos abre, no nos da una respuesta definitiva sobre los temas. Muy por el contrario, la filosofía cuestiona, interroga sobre los temas que aparentemente ya están solucionados, ¿no? Pero la filosofía busca más allá la profundidad de todo cuestionamiento que se le puede plantear al ser humano. Claro, por otro lado, nos deja pues esa intriga, ¿no? Del querer saber más y sobre todo pues la interpretación que siempre cada, digamos, autor, ¿no? Cada filósofo, ¿no? A su manera trata de interpretar. Para alguien que esté iniciando o le guste, le interese esto de la filosofía, ¿no? A menudo hemos escuchado, como usted hace mención, hablar de filosofía, hablar de filósofos, pero desde su concepto como maestro, como docente, ¿cómo nos podría decir en palabras breves, ¿no? La definición, por ejemplo, entre filósofo y filosofía? Por otro lado, se habla también, pues, por ejemplo, de que todos somos filósofos a la vez, ¿no? No sé qué nos podría responder al respecto o qué podría decirnos, ¿no? Muy bien. Etimológicamente, filosofía es el amor a la sabiduría o el Así es. enamoramiento al saber. Sin embargo, así como tantos filósofos existen, tantas ideas de lo que es la filosofía. O sea, no hay una definición, digamos, Exacta, ¿no? específica, exacta, Concreta. concreta. Cada filósofo tiene su propia versión y entiende la filosofía a su manera, vamos a decir así. Que la filosofía es eso, ¿no? Nos da varios planteamientos. ¿Y quién sería un filósofo, ¿no? En estos, bueno, la filosofía busca la argumentación racional, busca el fundamento, ¿no? Pero de manera racional. Lo que hace la filosofía es cuestionar lo más mínimo, inclusive que aparentemente no tiene interés para el ser humano común, pues para el filósofo sí le interesa. Porque el filósofo va más allá, profundiza sobre los temas aparentemente ya resueltos. Porque como dije, lo cuestiona todo, interroga todo. Entonces, si de alguna manera podríamos ser filósofos todos, bueno, eso sería lo ideal. ¿Cómo cambiaría el mundo, no? Estaríamos, digamos, en la República de Platón, en la que el filósofo sería el sabio, ¿no? Que condujera a una sociedad más perfecta, más ideal, porque sería el que tendría mayor fundamento y argumentación para poder gobernar y sería más justo. Claro. Maestro, le decía por otro lado, si es, o cuán cierto es de que todos somos filósofos.
Bueno, es que a veces O- se confunde Ujú, el que una persona esté pensando con que esté haciendo filosofía. Yo puedo estar pensando, por ejemplo, que dentro de 20 minutos voy a comer, pero eso no ujú. tiene nada de filosófico. Ah, ya, El claro. simple pensar no Algo. es algo o quiero apagar la luz, ya estoy pensando en apagar la luz, pero no tiene ningún contenido filosófico, ¿no? Porque la filosofía es un conocimiento más profundo, ¿no? Busca, indaga, cuestiona, interroga, comprueba, refuta. De ahí que el pensamiento filosófico es dialéctico, ¿no? Hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces es un razonamiento. O sea, no toda persona que esté pensando está haciendo filosofía. Porque como dije, la filosofía es una disciplina. Que sería interesante, y acá, ya que voy a adelantar un poco, hay que Ujú. proponerse, como usted me dijo, ¿quiénes son los primeros filósofos? ¿No? Hay que proponerse llevar la filosofía a los niños. ¿Por qué? Porque todo niño desde pequeño se interroga por las cosas. Papá, mamá, ¿por qué el sol brilla? Papá, mamá, ¿por qué el sol está allí todos los días? ¿Quién creó el sol? Entonces, esas Ujú. preguntas inocentes, digamos, son Sí, el principio, ¿no? sí, sí, sí. Como que vamos a ir, a base de esas preguntas, ya a argumentar y fundamentar una cuestión ya más reflexiva, que sería Desde bueno muy. que el niño pueda Ajá. realizar, ¿no? Desde pequeños. Lo que pasa es que a medida que van los niños creciendo, viéndose ya púber y adolescente, de repente nosotros los adultos le quitamos esas preguntas que hacen los niños, ¿no? Le Ujú. decimos, bueno, ya me preguntaste, ya te dije, no me molestes, ¿no? Entonces estamos allí, digamos, seccionando esa parte importante que es el preguntarse. El filósofo sí, pregunta, cuestiona, interroga todas las cosas, pero busca una respuesta racional. Claro, y ahora un niño no se ve convencido, a lo mejor, ¿no? Y trata de encontrar una respuesta que le parezca a lo mejor lógica, a lo mejor eh, lo más cercana a su entendimiento. Ahí está la Creo que parte es eso, ¿no? prístina del filósofo, Ujú. justamente, ¿no? Sí, 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 el entendimiento. Maestro, por otro lado, hablemos sobre su siguiente libro. Ya hemos dado un paseo breve sobre El mar de tu cuerpo y otros el poemas mar de tu cuerpo. existenciales, así es. Exacto, que ese es el último libro, digamos, ¿no? Eh, es el penúltimo, Oh, porque perdón. sí, el penúltimo, porque este último libro que usted manifestaba, Mistura Esencial, una Ah, antología de poesía total, sí, este es el eso último que recientemente hará 3 semanas que se ha que ha publicado. salido. Sí, sí, Claro, El justamente, mar de tu cuerpo es publicación 2023, 23, ¿no? sí. Y este es Exacto, y 2024. ajá, mistura existencial. Esta obra en sí, editada por Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, Ujú. es una obra que hace una recopilación de 59 literatos del extranjero y del Perú. O sea, es un trabajo que ha intentado, digamos, hacer una mistura en la cual hay temas diversos, ¿no? Desde temas ecológicos, temas sociales, el tema del amor también, el tema de la idiosincrasia del ser humano en general. Entonces, una recopilación de muchos autores que de alguna manera aportan también al quehacer poético de nuestro país, ya que una antología requiere un trabajo bastante arduo, ¿no? Bastante amplio. En este caso, la importancia de la obra es la difusión por la lectura y el quehacer poético. En un país como el nuestro que lee poco o nada, ¿no? Es una falencia que tenemos, que los profesores y maestros tenemos de alguna manera que difundir, porque la juventud hoy en día está más entretenida en la tecnología, en los Las celulares redes sociales. y las redes sociales también, pero no de manera positiva como ahora que estamos utilizando, ¿no? Para difundir Ujú. cultura, sino para una distracción, digamos, que perturba la forma de pensar del ser humano, en este caso de la juventud. Entonces, el Claro, libro es una vuelta que tenemos que, creo, retornar, como diría el filósofo Nietzsche, el eterno retorno. Tenemos que volver a los libros, porque a través de los libros vamos a poder pensar y analizar las cosas. Sin embargo, eso se ha quedado de lado por la tecnología. A pesar de que en Europa, por ejemplo, ya se está dejando de lado la tecnología en las escuelas. ¿Por qué? exacto. Porque se han dado cuenta que esta tecnología perturba al estudiante, no le permite pensar, no le permite razonar, porque allí Bloquea, ¿no? lo bloquea. Exacto, y ahí vienen los problemas o la que llaman de salud mental, ¿no? De ahí vienen todos esos temas. En cambio, los libros no, pues uno con los libros la mente viaja, se interroga, se cuestiona, observa la realidad, lo compara, medita, Descubre. reflexiona, Ujú. descubre y también crea. La Exacto. creatividad, eso es lo más importante, como decía, Despierta, ¿no? Despierta la la creatividad. despierta la creatividad y sobre todo en los niños, y acá va mi mensaje, ¿no? A los padres de familia. Para que un niño lea y aprecie y valore un libro, también los padres tienen que leer y dejar de ver Ujú. menos televisión y estar distraídos en la tecnología, porque los niños también aprenden con el ejemplo. Y qué mejor ejemplo que los padres lean, los padres Ujú. compartan. Cuando yo era niño,
Bueno, mi padre me hacía leer los periódicos y la editorial del periódico y compartía la noticia con él. Mis maestros y maestras me obsequiaban libros también para poder yo cultivar la lectura. Entonces yo veía que el libro era algo importante entonces. Entendía que era importante. ¿Por qué? Porque mis padres y mis maestros le daban esa importancia. Pues puesto que la sociedad no le da esa importancia como debería ser. Lamentablemente. Lamentablemente. Y influye esto bastante, ¿no? Últimamente, por ejemplo, yo a menudo, no comparto la idea, claro, pero a menudo cuando me encuentro, por ejemplo, viajando o donde sea, y va un padre de familia con su pequeño, me apena decirlo, pero no sé cómo nombrar a esto. Los padres le dicen a los niños, oye, no te enseñan a saludar en la escuela. Maestro, yo creo que los padres están, creo que, dejando ese rol, ¿no? De enseñar ciertos valores, ¿no? A sus hijos que deberían ya aprender desde casa. Están dejando esa tarea para la escuela, cuando creo yo que una institución pues educativa está más para la formación de conocimiento, ¿no? Y en cierto modo para complementar esos valores que desde ya en casa han sido sembrados. Así es, efectivamente. Acá hay dos temas, ¿no? Una cosa es la educación y otra cosa diferente es la instrucción. ¿Dónde se debe inculcar la educación? Los valores, en la familia. En las familias que a uno le enseñan a ser honesto, a decir la verdad, a ser solidario. ¿Pero por qué? Porque los padres justamente ponen en práctica esos valores. Y eso viene del hogar. Por eso se llama hogar, donde me van a enseñar valores. Ahora, en cambio, la escuela es instrucción. Nos dan conocimientos, comparten los conocimientos los maestros. Entonces, lo que puede hacer ahí el maestro, en todo caso, es reforzar lo que ya trae de la casa el estudiante, poniendo en práctica en su escuela, en su aula, o dando normas de convivencia que sean posibles para que los estudiantes puedan tener una convivencia pacífica, de solidaridad. Pero si no hay esa compenetración entre lo que es la educación y la instrucción, pues muy difícil es que los profesores podamos hacer algo. Más aún que ahora ya no se le puede ni siquiera llamar la atención a un estudiante, porque inmediatamente viene la queja del padre, porque ¿quién es el maestro para corregir, ¿no? a mis hijos? Entonces estamos en un conflicto, no poder, por ejemplo, estar atado de manos, casi en ese sentido. Antes los padres me corregían, disculpando, acotando, antes los padres me corregían con la mirada. Con la mirada ya sabíamos qué teníamos que hacer y qué no. Simplemente acatábamos las normas que se habían implantado en la casa desde siempre, ¿no? Maestro, y no le parece irónico, ¿no? De que actualmente los docentes no puedan de algún modo conversar con los muchachos, ¿no? O corregir, llamémoslo así, corregir en ciertas cosas, pero en casa se les dice a los niños que a la escuela van a corregirse, a educarse y a aprender estas cosas, ¿no? De verdad que nos apena esto, ¿no? Y se ve cada día que va incrementándose estos desaciertos, ¿no? Pero en fin, pasemos a otro punto que vamos a tratar por aquí. ¿Qué libros son los que le empezaron a llamar la atención, por ejemplo? Bueno, ¿Qué autores bueno, los clásicos de literatura, obviamente. Goethe, por ejemplo, Shakespeare. En filosofía, el autor que siempre me llamó la atención es Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche. La obra titulada Así hablaba Zaratustra. O Así habló Zaratustra, también conocido. Esta obra, como quien dice, siempre estuvo rondando en mi mente, porque cuando yo estaba en la universidad, tuve que investigar sobre Max Scheler, este libro, La idea del hombre y la historia. Y aquí mencionaba, es un libro de antropología filosófica, y aquí mencionaba 5 tesis o 5 ideas sobre el concepto del ser humano, o sea, ¿qué es el hombre? ¿No? Antropología filosófica. Bueno, y resulta que de las 5 ideas, antropología filosófica sobre lo que es el hombre, en 4 de las 5 respuestas a esa pregunta estaba nada más y nada menos que Federico Nietzsche, ya sea tomando una postura u otra, porque Nietzsche tiene un pensamiento zigzagueante, no tiene digamos, un sistema propio, sino tiene más bien esa de zigzagueante, prefiero que cambie de opinión de una obra a otra. Entonces me llamó poderosamente la atención ese pensamiento, y comencé a indagar y a comprar las obras de Nietzsche, ¿no? Hoy en día, bueno, tengo casi todas las obras de Nietzsche, y para poder interpretar en su filosofía vitalista. Otro de los autores que me ha interesado siempre ha sido Arturo Schopenhauer, Jean-Paul Sartre. Schopenhauer es un filósofo también voluntarista, que entiende que la vida es constante sufrimiento. Justamente la idea de la balsa, de mi obra
El mar de tu cuerpo, El mar, sí. y otros poemas existenciales, parte de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Ahí Schopenhauer habla de que el ser humano está sobre una balsa, ¿no? Y que en esa apariencia de que está seguro en esa balsa, es el hombre. Pero en realidad esa balsa en cualquier momento se hunde, el hombre se ahoga y deja de existir. Entonces, Bebés claro, y todo. pero ese es el estado que tenemos todos, que estamos seguros. Pero ese seguro es Claro. solo apariencia, como diría, como el velo de Maya, como dice Schopenhauer. Pero en el Ujú, trasfondo es un quehacer constante de sufrir. El ser humano ujú. está en un vaivén, no está entre el placer y el dolor, Claro. oscilando, ¿no? Cuando Mm, satisface su placer, le sigue el dolor, y en ese vaivén entonces está sufriendo. La mejor claro, me forma, parece, perdón, me parece que él es el que, bueno, tiene una frase muy conocida en la que dice que el hombre no vino al mundo para ser feliz, sino para sobrevivir, uh-huh. ¿no? Me parece que, en resumen, Sí, creo que algo así, ah, para sufrir, o sea, ujú, nuestra para existencia es un constante y permanente sufrimiento. Entonces, ¿y por qué sufrimos dentro de esa filosofía? ¿No? ¿Por qué sufrimos? Porque estamos buscando constantemente nuevas cosas. En este caso, como manifestaba, el vaivén del dolor y del placer o la satisfacción hace que ujú. sintamos o tengamos otra vez la misma necesidad. Entonces, Schopenhauer da una solución, ¿no? El ascetismo. Tenemos que renunciar a toda aquella situación que nos cause placer o dolor. En todo caso, evitar esas ambas cosas. Mantenernos ahí, claro, ¿no? Como decir, no apegarnos a ninguno de los Ni a uno extremos, ni al ¿no? otro. Así es, exacto. Ajá. Y yo creo, mire, esto sí le he platicado muchísimo. Yo creo que si anduviésemos en una de las dos constantes, también caeríamos en lo rutinario y aburrido, ¿no? Claro, Yo eso es siento correcto. desde este, claro, yo siento desde este punto de vista de que, pues, mientras estemos, digamos, descendiendo o acercándonos hacia el dolor, bien tendemos a resurgir, ¿no? Y la motivación y todo lo demás. Y mientras que estamos en lo otro, que ya es imposible, desde luego, ¿no? Yo lo veo así, imposible. Eh, entonces da la casualidad de que inconscientemente o voluntariamente, ¿no? Voluntaria e inconsciente, eh, tropezamos, ¿no? Vamos a llamarlo así, tropezamos. O pues emocionalmente tendemos a nuevamente descender, por así decirlo. Claro, que en la vida estamos, como quien dice, jugando a los dados, ¿no? El mismo Ajá. Schopenhauer habla que el destino nos da las cartas, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que jugar esas cartas dependiendo qué resultado queremos. Entonces ahí está el reto, ¿no? Vamos a tener sufrimiento y dolor, obviamente, pero el otro filósofo, Friedrich Nietzsche, señala, bueno, si bien es cierto la vida es dolor, podemos convertirlo en otra cosa, que sería el poder. La vida también es voluntad de poder o de poderío, y forma parte del quehacer del ser humano también, el poder. Es decir, el poder en el sentido de prevalecer, ¿no? Por encima de todos los seres vivientes. El ser humano tiene esa misión, por eso que en filósofo plantea del Übermensch la idea del hombre superior. Y es que el hombre tiene que estar constantemente superándose, ¿no? Y alejándose cada vez más del animal. Ujú. Claro, por otro lado, creo que entra Maslow también a tallar con su pirámide, ¿no? En la que tendemos pues a esa ascendencia, ¿no? En fin. Eh, maestro, ¿qué libros recomendaría a uno que desde ya le está llamando la atención la filosofía? Bueno, sobre todo para adolescentes que Ujú, podrían, digamos, iniciarse en el mundo de la filosofía, claro, y que además le despierte esa le despierte curiosidad. exactamente. El Ujú, de Justin Gardner, El mundo de Sofía, es una obra, es un bestseller en realidad, que es ujú, una introducción que le presenta a través de una novela, ujú, justamente que es una adolescente, Sofía, que se encuentra en una etapa bastante crítica, que es el de ser adolescente, ¿no? Va a cumplir 15 años y su padre le ofrece un regalo, ¿no? Ella está pues entusiasmada que le va a regalar algo de repente material. ujú. Y le dice, bueno, te voy a regalar un libro, ¿no? Dice, pero ¿qué cosa tiene de extraordinario ese libro, no? Bueno, que Claro, resulta que tienes que leerlo y cuando tú termines de leerlo vamos a de repente platicar, ¿no? Bueno, a ella se debatir. introduce, sí, en ese libro se introduce, en realidad, se encuentra con un profesor, Alberto, y Alberto le conduce en el mundo de la filosofía, le lleva a las diferentes etapas, desde la etapa antigua, media, moderna y contemporánea, y al final de la obra ella se encuentra con un interrogante, ¿no? Si es parte del personaje Sofía o es otra Sofía Edmundsen la que está aconteciendo. Entonces, en ese interín se está cuestionando si lo que vivimos es real o no. De repente lo que estamos viviendo es una fantasía o es la Ah, imaginación de nuestra mente, como diría Kant, ¿no? Solamente vemos fenómenos, pero no vemos el fenómeno, o sea, la esencia, porque eso está sí. en la capacidad racional de nuestro cerebro.
Claro que sí. Bueno, aparte del mundo de Sofía, algún otro, ¿no? Porque sabemos de que, por ejemplo, hay libros que a algunos nos va a gustar y libros que otros no. Creo que por naturaleza, ¿no? Tendemos esa... Bueno, desde es luego que es que, algo claro, incorrecto, ¿no? Pero se puede sucede. empezar en filosofía por los diálogos de Platón, Los ¿no? diálogos de Platón. Son Es bastante básico, ¿no? sencillos, es literatura prácticamente, y nos Ujú. introduce al mundo y el campo filosófico de una manera de diálogo, porque Platón lo que utiliza siempre es el diálogo, el cuestionamiento, la mayéutica a través de la voz de Sócrates. Entonces, esto nos sirve para aprender a argumentar, ¿no? Porque ahí está la dialéctica, ¿no? Siempre hay una tesis, una antítesis y una síntesis, y esa obra ayuda al adolescente a poder pensar racionalmente. Sería muy bueno que los estudiantes lean esa obra. Claro, y yo creo que eso es además básico, ¿no? Y no solamente creo para aquellos que desean introducirse o conocer algo de filosofía, sino que es básico para todo, porque la filosofía desde ya o desde siempre se podría decir que es algo inerte o algo nato del ser humano, ¿no? Algo que lo lleva ya por sí el descubrimiento y de que, como usted mismo menciona, a lo mejor en la niñez se ha bloqueado o se ha distraído, ¿no? Pero es buen momento de comenzar de nuevo, porque uno siempre tiene el deseo por conocer más, por descubrir, y bueno, sería muy interesante conocer el mundo de Platón y el mundo de Sofía. Claro, eso sería importante para que los jóvenes y también adolescentes puedan hacerse las preguntas, las grandes preguntas que se hace la filosofía, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene el mundo? ¿Cuál es nuestra motivación, nuestro quehacer? ¿Cuál es nuestro puesto en el cosmos, ¿no? ¿Por qué existimos? Y la otra parte, ¿no? ¿Por qué tenemos que morir, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no? Biológicamente, obviamente, no hay ningún sentido, pero el ser humano, y ahí viene la parte racional, es que tiene que buscarle el sentido. Y ese sentido nos puede dar la filosofía, nos puede dar en este caso la poesía, a través de los versos, a través de la prosa, a través de la literatura en general. Es buscar un qué hacer, un cómo y un por qué para la existencia. Y todo Pues, viene de los libros. claro, creo que ahí está la base, ¿no? El por qué, el cómo, el cuándo, ¿no? El dónde, ¿no? Siempre creo que esas preguntitas que las solemos hacer para cosas cotidianas, tal vez, ¿no? Eh, tienen una profundidad, ¿no? Y conforme vamos descubriendo algo, pues vamos a sentir ese hambre de ir más allá. Hay dos cosas fundamentales, ¿no? De Uh dónde -huh, surgió todo, de dónde surgió todo, el cosmos, uh -huh, y por qué, y qué cosa es el hombre, ¿no? En sí, ¿qué cosa es exacto. el hombre? ¿Cómo nos podemos definir como seres humanos? O sea, esas dos preguntas fundamentales vienen primero que cualquier otra pregunta que pueda existir, porque Uh es el -huh, meollo de todo este asunto, ¿no? De todo el tema filosófico y literario también, porque al fin y al cabo, cuando se hace poesía, también estamos preguntando, haciendo esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué todo tiene que acaecer como sucede? ¿Por qué existen las cosas y por qué es que no existe la nada? O sea, son preguntas que tienen que conllevarnos a ese pensamiento racional. claro, maestro. Por otro lado, eh, si es que no nos preguntásemos algunas cositas, ¿no? O digamos todo, no surgiésemos, ¿no? No siguiésemos surgiendo. Claro, porque el ser humano sigue en evolución. El Ajá, pensamiento racional está en constante y permanente evolución. El tema ujú, está en que tenemos que hacerle trabajar a la mente, ¿no? Y qué mejor la filosofía, la poesía, que están, en realidad estas dos áreas están un tanto, digamos, olvidadas, ¿no? Pero sin embargo hay profesores que todavía están impulsando el amor a la poesía, al pensamiento, y eso es importantísimo, porque el mensaje es que hay que apreciar el arte y el conocimiento. Esos son los pilares de todo ser humano para el progreso y bienestar de nuestra sociedad que estamos viviendo actualmente con antivalores y con inhumanismo. Ya no se sí. valora la dignidad. Ajá. Maestro, cuando inició sus libros investigativos, ¿no? Ya sabemos que desde luego hay autores que han influido, pero ¿cómo sintió usted todo ese proceso creativo? ¿Cómo lo vivenció? Bueno, yo siempre he utilizado, a ver, todo como metáfora, ¿no? Ujú, Me gusta mucho la música clásica. ujú, Y entiendo que la música también es una especie de filosofía. exacto. Y es la esencia, Nietzsche dice, ¿no? La música es la esencia del mundo. O sea, es el Ujú, mundo que habla, es la esencia misma de la naturaleza de la existencia.
Entonces yo siempre escucho música y trato de, esa música me inspira un tema, ¿no? Me puede inspirar el dolor, me puede inspirar la felicidad, me puede inspirar el desamor o el anhelo sobre algo que desee. Entonces ahí está digamos, la motivación, ¿no? Puede ser la música o puede ser un buen libro, ¿no? Coger un buen libro. Sí, De pronto una idea de ese libro me despierta el interés y comienzo a profundizar en ese tema y le doy pues digamos una nueva idea, una o, idea recreativa, digamos, de ese tema. Y o tal comienzo, vez, ajá, o tal vez también sobre la experiencia vivencial, ¿no? Ay, obviamente, la ajá, vivencia es fundamental, yo diría que en un gran porcentaje, porque el autor está allí manifestando su propia experiencia, en realidad, es eso que hacer, eso acontecer. Entonces ahí está plasmado, ¿no? En su poesía, en sus obras. Siempre está la claro. personalidad inmersa, de todas maneras, inherente. Ujú. Maestro, usted como un gran maestro, eh, ¿tiene alguna hora específica para leer o para realizar las investigaciones o es alternado esto? Digamos, para leer tiene que haber una disciplina, Ujú. definitivamente. Sin embargo, uno mismo es el que se hace la hora, el horario, el momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo suelo leer de madrugada porque está todo en silencio y Sí. puedo concentrarme, nadie me molesta, ni tampoco molesto a nadie. Entonces, 4 de la mañana, 5 de la mañana estoy leyendo. Y cuando, como dicen, cojo el tema y el autor que me interesa, pues trato de profundizarlo y analizarlo a lo más que pueda. Ujú. Por ahí escuché una vez que había un asiduo lector, pero era tan, pero tan asiduo su lectura que no podía dejar el libro por nada, hasta inclusive lo llevaba a la ducha. Y en Guau, la ducha terminaba mojado totalmente el libro, porque él entendía que no podía dejar de leer hasta la última página. Entonces, hasta esa es una, acabarlo, como se hasta dice, ¿no? acabarlo, es una pasión, es que la lectura es una pasión en realidad. Ahora, Ajá. trasladar esa pasión a los jóvenes estudiantes es bastante complejo. ¿Cómo quisiéramos que los estudiantes dejen pues la máquina de la tecnología por coger los libros, ¿no? Para que ellos puedan estar ahí navegando también en la cultura, porque la cultura es muy importante, nos va a inculcar desarrollarnos como personas, como seres humanos. Entonces, ese lado es lo que está todavía faltando en nuestra sociedad. Sin embargo, es importante tener que incentivar a los estudiantes mediante la lectura, gracias a que hay maestros que inculcan en la lectura para que todos los jóvenes puedan progresar en la vida. Eso es importantísimo en un país que nos falta bastante educación y bastante conocimiento. Y los resultados están a la vista y en todos lados. A Efectivamente. propósito, de incentivar o motivar la lectura, o los medios digitales, hoy en día pues se ha abierto también ese multiverso lector, por ejemplo, ¿no? En lo que hay clubes de lectores y espacios como esto, en donde conocemos a muchos autores también, ¿no? Eh, Creo que estamos metidos, ¿no? Somos parte de esa globalización, pero somos parte también de ese sistema de la ignorancia, ¿no? Hoy en día se ha acrecentado eh, incalculablemente, desmedidamente ya esto. Por ejemplo, incluso, ¿no? Nuestra cultura, ¿cómo es ahora, ¿no? Que incluso se ve en los comentarios o en publicaciones a muchos profesionales desnaturalizando, pues, la forma de escribir, ¿no? Eh, digamos que son bipolares, ya que mientras que son estudiantes o mientras que son profesionales en su carrera, en su materia, o lo utilizan, digamos que correctamente la escritura, mientras que pasamos a lo digital y olvidamos todo aquello y escribimos como nos da la gana. Claro, empobreciendo nuestro lenguaje, nuestra comunicación, nuestro léxico. Se le da mucha importancia hoy en día y lamentablemente estamos cayendo en ese tipo de manejos de los medios de comunicación. Se ha llegado a la vulgaridad, y eso me parece muy lamentable en una sociedad que requiere más bien formación, requiere más educación, más cultura. Entonces, eso tiene que también tener un asilo, ¿no? Tiene que tener un alto, puesto que estamos enfrentando un problema ya de comprensión lectora en los jóvenes estudiantes, y con esos tipos de programas peor, todavía se daña más. Entonces, por eso mi insistencia en volver a los libros. Yo creo que acá en nuestro país tiene que haber una campaña, no sé si por parte del Estado o por parte de la entidad privada, difundir la lectura. En otros países sí lo hacen, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, pero no sé, Incluso, acá en el Perú, no sé qué cosa está pasando. Pareciera que la educación es la cenicienta y que no es importante, ¿no? Cuando es todo lo contrario.
Ahora estamos Claro. dejando de lado lo que es la formación del ser humano. Tenemos por aquí eh, ¿cómo cree usted que la escritura y la lectura, desde luego, puede impactar en la sociedad, ¿no? En la juventud de ahora? Yo diría que totalmente, totalmente. Lo que tiene que haber primero es la lectura. Para que una persona pueda escribir bien, tiene que leer, ¿no? Si uno Sí. lee, cuanto más lea, y diversos temas, ¿eh? Diversos temas, cuanto más se enriquezca la persona culturalmente, va a poder escribir mejor, definitivamente. Va, Porque va la a tener cantidad, esa libertad, ¿no? esa Va a libertad, tener claro, esa porque libertad. tiene un cúmulo ¿no? de temas en su mente, y entonces va a poder escoger, seleccionar qué tipo de ideas va a plasmarlo de repente en un tema, en un ensayo, en un verso, pero tiene que tener un Incluso en un cúmulo. diálogo, en una conversación. Inclusive en una conversación, obviamente, como la que estamos Sí. teniendo, ¿no? Ajá. Porque si no hay ideas, no podemos conversar, no podemos dialogar. Hoy en día se habla bastante, pero se dialoga poco, porque no hay transmisión, no hay mensaje, no hay un camino a seguir. Entonces, eso los da los libros. En nuestro campo educativo requeremos de libros. Eso es lo que nos hace mucha falta para que nuestros jóvenes estudiantes puedan seguir progresando en el camino de la lectura y por lo tanto la escritura. Porque si bien es cierto, leemos, pero no producimos, ¿no? Salvo que haya motivaciones y estimulaciones, ¿no? Yo tengo la suerte y dicha de que en mi caso de algunos estudiantes, a razón de que se han enterado que estoy escribiendo y publico, me presento en un escenario, en otro, están escribiendo, se están volviendo escritores. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Esa es la idea, que se plasme, que se difunda, que se siga con la lectura y la escritura, porque eso es lo que va a hacer que nuestra sociedad cambie. Los jóvenes tienen que dar de su parte también en la medida que puedan leer diversidad de títulos, no solo en el campo de filosofía, sino en el campo de la ciencia, de la tecnología también, pero dando su aporte personal y pensando en el país, porque es lo que Su queremos. argumento, ¿no? Un argumento de cambio y un argumento, pues, no fofo, sino concreto. Por otro lado, hoy en día tenemos la tendencia de encontrar libros más livianos en cuanto a páginas y desde luego también en cuanto a vocabulario. Por lo mismo que se dice, muchas editoriales lo afirman, de que son los más solicitados, ¿no? Por así decirlo, los más solicitados. Eh, ¿Cómo cree usted de que se pueda volver a los libros más gruesos y a ese Eh, vocabulario pues más enriquecido? claro. Hay un asunto aquí, en la persona que se inicia en la lectura, de hecho, tiene que estimulársele a leer, ¿no? Y se recomienda, sí es cierto, que los niños escojan el tipo de literatura que quieran. A un niño me refiero, no se le puede obligar, no se le puede exigir, porque está empezando. Entonces los niños van a escoger qué libro, qué texto les gusta. Pero ya cuando se está en la adolescencia, propiamente dicho, ahí ya se requiere ya una dirección, una intencionalidad, porque el joven requiere ya un mayor esfuerzo intelectual y requiere un rigor. Ahora, mal hace aquella persona que antes de coger un libro vea la cantidad de páginas, nunca se debe hacer eso. No, pero bueno, mayormente eso lo hacen los jóvenes, ¿no? Profesor, ¿cuántas páginas tiene el libro que hay que leer? Ya, si tiene 450 páginas, son muy, muy largos, ¿no? ¿No tendrá una de 25 o 30 páginas? Entonces, pero esa no es la intención, ¿no? La intención es que se introduzca en el mundo de la lectura, porque si el texto es más amplio, es porque estás tratando temas de repente más profundos, más amplios. Entonces, depende de qué sentido tiene el libro que está leyendo, o cuál es el enfoque que tiene ese libro. De ahí los volúmenes, ¿no? Hay libros, porque yo he encontrado libros de 1050 páginas, como Sí, los también hay. libros, los hay, como también libros de, bueno, 35 páginas, 30 páginas, que también los hay. Pero no hay que medir la lectura por el volumen, Uh -huh, no por el contenido, ¿no? ¿Cuál es el uh -huh. contenido? ¿Qué cosa es lo que quiere transmitir? ¿Y por qué el estudiante tiene o debe de leer cierta cantidad de obras? Sobre todo las clásicas, ¿no? Bueno, estamos Las hablando de clásicas, sí. jóvenes ya que están pues en cuarto, quinto año de secundaria, que ya han pasado por proceso anterior de haber seleccionado sus obras. Pero ya cuarto, quinto, universidad, tienen que leer clásicos. Es lo mínimo que se les puede pedir. A Así es. propósito, maestro, de libros cortos o pequeños, eh, ¿qué idea, qué concepto podría tener el Principito, por ejemplo, ¿no? En Yo principio creo que... es una obra que encierra componente filosófico, a pesar de ser tan breve y de poco texto, ¿no? Uh -huh. Tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia el futuro de la humanidad
¿Qué estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta? ¿Qué podemos preservar? ¿Qué podemos cuidar? ¿Qué podemos mantener? Y Ujú. esa es una situación que tenemos que plasmarlo en la realidad también. En nuestro país ahora estamos viendo que se está poniendo en tela de juicio la Amazonía, ¿no? Se va a comenzar a explotar a diestra y siniestra por el tema de la inversión y del progreso, entre comillas, pero no estamos pensando en el resto de la humanidad, en las comunidades indígenas que viven en la selva, que viven del agua, que viven de los ríos, que viven de los animales y la flora y la fauna de esos lugares. Entonces, estamos dejando de lado la parte humana y la parte social también, en aras, entre comillas, del progreso, que esa obra de Principito nos conlleva a meditar, ¿no? Sobre esos puntos. Claro, y yo creo que es un buen libro también para iniciar, ¿no? Eh, a muchos niños, por ejemplo, se les recomienda Claro, para iniciar niños, El Principito por su sí. brevedad, ¿no? Por la simpleza, tal vez Por los dibujos que tiene también. por los dibujos. Sí. Y por ese lenguaje tan sencillo, ¿no? Y casi coloquial, Ameno, entendible, coloquial, así es. ameno, exacto. Tenemos otra preguntita por aquí. Ya me ha respondido en parte, ¿no? Recomienda los clásicos. Ahí ya. Y cuán importantes son las experiencias para llevarlas pues al campo literario. Muy importantes, muy importantes. Y yo estoy convencido que todo autor se ha inspirado en sus experiencias, en sus vicisitudes, en sus fracasos, en sus dolores, en sus certezas, en sus éxitos. Hay una gran fuente vivaz que le permite al autor explayarse y explicar todas las situaciones que ha pasado, porque los libros de alguna manera están reflejando lo que vivenció el autor. Es el alma, el libro es el alma del autor. Claro, Eh, ya que es amerita, radioprogramas del Perú presentaba ¿cómo se no era llama el esto? Claro, pero el programa, clásico. claro, que lo presentaba Mario Vargas Llosa. Entonces, en la que dice, nos adentramos en el maravilloso mundo de la literatura, donde vamos a conocer historias que a lo mejor nos hubiese gustado vivir, me parece que era parte del eslogan, por ejemplo, ¿no? Y pues hay muchísimos libros que nos hablan de nuestra realidad o de realidades que desde luego ya han sucedido. Por otro lado, hay quienes dicen que los libros son como las cámaras fotográficas, que captan Claro. momentos, instantes, ¿no? De un cierto sector y que hay esa identificación también por parte de los lectores porque a lo mejor hay mucha similitud, ¿no? Con lo que se lee o con lo que se encuentra en algún libro, tal vez no con la lectura, pero tal vez con los dibujos, ¿no? Que hoy en día es un clásico. Por otro lado, ¿cuánto influyen los títulos en los libros? Bueno, de hecho, para llamar la atención, bastante. Uh-huh. Es más, cuando alguien escribe algo, lo que después que ha terminado de escribir, tiene que pensar en un título que sea atractivo y no Y las solamente portadas, ¿no? en la portada, claro, Ajá. que sea lo más llamativa posible y que impacte, ¿no? Es, como dicen, es un Ajá. impacto de primera instancia. Es más, yo cuando compro a veces libros, si no conozco a los autores, me llevo a lo que está presentado en la carátula y cuál es el título de la obra. Entonces, ya Uh-huh. basta que yo coge ese libro, ya me está invitando a abrir el libro. Entonces, es Sí. muy importante, es clave, yo diría que es clave. Hay que meditar mucho qué poner en la carátula. Mire, no lo tengo aquí. Estaba buscando un libro que el título es, pues, suena hasta soez, pareciera, ¿no? Vulgar. Eh, bueno, estoy casi en la puerta de mi casa, ¿no? En donde a menudo, pues, ingresan algunos vecinos. Y resulta que por lo llamativo del título siempre se fijaban en ese libro. Ya, todos aquí nos hemos ganado eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta. Y resultaba de que uno de esos días, bueno, ha sido mi hermana quien ha preguntado a una de las personas que estaban en ese momento y les había dicho, pues, no, te presto el libro. Y aclaro de que hasta el momento no se habían atrevido a abrirlo, a ojearlo siquiera, solamente de varios libros que había, se fijaban en uno específicamente y por lo llamativo del título. Y resulta que este muchacho se anima, pero se lleva un gran disgusto cuando no encuentra dibujos en el libro, ¿no? Eh, Creo que se ha reducido esa parte de la... Los gráficos. Exacto, ¿no? Y por otro lado, creo que el título suena a tan subjetivo
que muchas personas que Imaginaba no otra saben, cosa. sí, sí, no saben de libros, por así decirlo, Ujú. creen que por lo del título van a encontrar imágenes dentro del libro, De su ¿no? contenido. Exacto, en el contenido. Por otro lado, por ejemplo, en sus libros, que son bastante llamativos los títulos, como nos hemos podido dar cuenta, y en el que hacía pues usted mención, ¿no? Por ejemplo, en el que ha sido publicado el año pasado, el 2023, ¿no? Por ejemplo, El mar de tu cuerpo y otros poemas existenciales. Si lo dejamos nada más en el mar de tu cuerpo, muchos de repente empezarían a imaginarse a una persona, ¿no? No sé, en fin, hasta donde llegue su imaginación. Nada más si lo dejamos hasta allí. Pero si luego continuamos leyendo y otros poemas existenciales, ya por deducción, ¿no? Entendemos de que se tratan de poemas, ¿no? Y que no, a lo mejor no vamos a encontrar eh, tanta figurilla como nos eh, cantaba ya esa primera parte del título, El mar de tu cuerpo. Algo parecido era con el título que me hubiese gustado mostraros, pero que ahora no lo tengo por acá. Maestro, continuemos con otras preguntitas. ¿Qué géneros literarios son los que más le interesan? Bueno, ahí, Para leer, por supuesto. sí, la prosa. Me interesa bastante la versatilidad que tiene escribir con libertad. Ujú, ¿No? Me da más confianza, más poder manifestar lo que estoy sintiendo, porque en la escritura se tiene que escribir, como diría Mariátegui, con la sangre, ¿no? ujú, Es decir, el dolor inmenso que puede tener el existir. Entonces, si se trata de poesía más todavía, escribir ujú. con la sangre, ¿no? Un verdadero escritor debe escribir con esa pasión, eh, como que, Nas, ¿no? o con, claro, tenaz, que estás sintiendo pues el dolor, ¿no? Inmerso, Ay, estás en carne viva, estás este, adoleciendo, y quieres decirle a alguien que tienes ese dolor, ¿no? Entonces, ajá, para que esa persona también lo pueda sentir, o tal vez de repente recuerde algo que también vivió, y ahí se sienta identificado con el texto, y se puede manifestar que, pues, como quien dice, está totalmente de acuerdo, y que le va a enriquecer, y le va a interesar más bien ese tema, en vista que está siendo, digamos, correspondido, ¿no? Es un tema de interés, por ejemplo, el tema del desamor, ¿no? ¿Quién no ha un vivido clásico. el desamor? Es un clásico, ¿no? ¿Quién no ha vivido un desamor? Y es más, el desamor dura, es más perdurable, inclusive que en muchos casos, en la que sí sea el contexto de la reciprocidad de ser correspondido. Ujú, A pesar de que aparentemente se ha logrado el objetivo, pero el desamor es que no se puede olvidar, pues está ahí claro. perenne y permanente. Es más, estamos queriendo escuchar constantemente qué cosas, hasta canciones y músicas que tienen que ver con el desamor, porque eso es lo que nos ha dejado eh, irremediablemente la huella de nuestro ser, ¿no? Y eso no lo vamos a olvidar jamás, porque lo Nos ha que impactado. nos ha impactado, lo que se sufre, no se olvida. Como decía Pablo Neruda, ¿no? Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Exactamente. Pero por otro lado, ya que estamos en este tema, estuve revisando y decía que debería ser más fácil el olvido que el amor, ¿no? Porque para el amor intervenían muchísimos factores y para el olvido que simplemente vendría a ser como un bloqueo o algo así, ¿no? Pero esto pues es todo lo contrario y el 99.9% diría que es imposible. Así es imposible, porque lo que está digamos, perennizado, jamás se Ujú, había olvidado. claro. Eh, a ver. Ha tenido momentos de bloqueo en la cuestión creativa de la escritura. Bueno, cuando estoy escribiendo, Ajá, siempre trato de que todo lo que plasme lo haga en una sola vez, ajá, una sola vez. De pronto, al día siguiente lo reviso, ¿no? Como que si me hubiera olvidado de que he escrito algo, ¿no? Como algo nuevo. ajá, Lo reviso y ahí comienzo a hacer reajustes, y lo vuelvo a dejar, que es como quien dice que otro tiempo más, y lo vuelvo a tomar como si fuera un nuevo, y lo reviso y vuelvo a rectificar. Entonces, ajá. hasta que logro lo que quiero, ¿no? ¿Y cuál es? Que tenga ritmo, que tenga efecto, que tenga esencialmente sentimiento, que sea profundo, y que sea lo más sincero posible, ¿no? Que se manifieste con sinceridad lo que quiere manifestarse. ¿Usted cree en la inspiración o esto lo lleva pues por otro, Sí, digamos? sí, creo en la inspiración, perfectamente, claro que sí. Me puede inspirar una tarde, me Ajá, puede inspirar una mirada, ajá. me puede inspirar la naturaleza, un Exacto. ave. Tengo poemas para el pájaro de pecho Como rojo, por tipo ejemplo. dedicatorias, ¿no? Como Claro, dedicatorias.
Sí, como Hay, dedicatoria. hay Por ahí quienes, me hace recordar algo de ahora que estoy manifestando de las aves, ¿no? Dice que las aves son tan hermosas, tan pero tan hermosas, que nosotros los seres humanos tendríamos que enamorarnos de ellas, de las sí. aves, ¿no? Por su belleza. Solamente les falta hablar, pero, pero Yo que creo, yo creo que toda la naturaleza es bella, ¿no? Tanto en animales y en vegetales hay quienes resaltan, estamos por totalmente de supuesto, acuerdo. ¿no? Pero incluso ya esa perfección y no esa malicia, ¿no? Como el ser humano. El ser humano es malicioso, la naturaleza Sí. no. Ajá. Tendríamos por aquí otra preguntita. ¿Qué le gustaría, a ver, cómo le gustaría que sus lectores se sientan al leer sus escritos? ¿Qué es lo que usted desea, pues, despertar en ellos, en otras palabras? Fundamentalmente que lean, quisiera que se dediquen a la poesía, porque es un camino bastante certero para poder explayarnos, poder explicarnos lo que nos está pasando. Me gustaría que sean escritores, que sean críticos y que sean asiduos a la buena lectura. Y Ujú. que lo que tuve, ¿no? Desde niño siempre me inculcaron la lectura, ya sean mis maestros, sean mis padres, mis hermanas, que leyeran, ¿no? Que investigaran. Entonces, eso es lo que yo busco cuando escribo. En una de mis primeras presentaciones que tuve en la Casa de la Literatura, asistieron una estudiante. Y eso me alegró mucho, por ejemplo, yo lo dije ahí públicamente, ¿no? Que ya estaba el objetivo logrado, ¿no? Desde que ya estoy despertando el interés en un estudiante, ya está consumado el hecho. O sea, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que se despierte el interés asiduo por leer, por querer investigar y poder crear también, porque los estudiantes tienen esa posibilidad, facultad de poder crear. Solo que lo único que falta es motivarlos Eso. para que ellos puedan plasmar todo lo que tienen, pero tienen una serie de experiencias que les falta nada más orientación, estimulación y ellos son los más creadores que puedan haber. Ya que lo menciona, creo yo que la motivación y la fuerza de voluntad también, ¿no? Creo que nos falta poner un poquito de nosotros, nos falta poner, bueno, un poquito o mucho, y para todo, ¿no? Incluso para levantarnos por las mañanas. Es que Y la desde allí voluntad, empieza como todo. dice, ¿no? Lo que tú piensas es lo que haces. Y la Ajá. voluntad mueve, pues, la voluntad es como una palanca. Hace que hagas las cosas, que te levantes temprano, que tengas disciplina, que dejes Ujú. ciertas otras cosas para que puedas explayarte en otras, pero todo eso lo mueve la voluntad. Y lo que hay que hacer es educar la voluntad, en todo caso, en los jóvenes, para que puedan tener experiencias fundamentales e importantes como la lectura. Claro. Maestro, ¿tiene algún libro más que está en camino, tal vez, que quiera darnos la Sí, exclusiva? O... ah, bueno, como usted vamos a manifestar esta noche, esto está en la mente. Tengo en la mente, todavía no he plasmado en sí, Ujú, pero tengo en la mente escribir algo para niños, pero ujú. en la cual esté inmerso temas filosóficos, Ya. para despertar o mantener ese bichito de la curiosidad, de la interrogación y del cuestionamiento, ¿no? En una sociedad que está alicaída de lectura y de interés por el progreso intelectual. Hoy en día se da mucho valor al aspecto consumista y material, cosa que está desvirtuando el sentido del ser humano, ¿no? El ser humano tiene que ser cada vez más eh, coherente, más espiritual, más humano, porque eso es lo que estamos hacia donde debemos dirigirnos, ¿no? Como diría la obra de Nietzsche, ¿no? Humano demasiado humano. Tenemos que hacer una nueva autoconciencia de que a dónde nos está llevando el consumismo. Y creo que estamos al borde del colapso. Como Debemos se dejar decía, ajá, como se decía, cuando ya estábamos saliendo de cuarentena, hay que reinventarnos, de ¿no? reinventarnos. Creo que esa palabrita ya, todos los hemos escuchado Ujú. y está de más, creo que da alguna explicación. Bien, maestro, nos dice que ha estado por la investigación y a los niños, eh, ¿qué libros considera usted que se les debe dar hoy en día? Y por los libros que, bueno, hoy en día se está produciendo muchísimos, ¿no? Pero ¿cree usted que deberíamos tal vez iniciar por algún género Sí, específico? para niños pequeños, las fábulas. Las Hay fábulas, ¿no? muy buenas fábulas. ¿Por qué las fábulas? Porque nos transmiten mensaje, sobre todo el aspecto de desarrollo personal. Ujú. Hace que los niños se sienten identificados con los textos, con los libros. Y tienen una enseñanza, ¿no? Toda fábula tiene una enseñanza moral, tiene una enseñanza educativa. Para una sociedad como la nuestra, que está escasa de valores y que nos falta orientación. Eso sería una gran recomendación.
Bien, maestro, muchísimas gracias. ¿Dónde podríamos encontrar sus libros? ¿O cómo podríamos contactar con usted? Ya, bueno, en las librerías, en Virrey, por ejemplo, en el centro de Lima, también en la editorial Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, o también podría, de repente, a través de mi WhatsApp, podría dar el número telefónico para que Claro, alguna persona, coménteme si está para interesado. colocarlo en pantalla. Ya, 979-278-415. Ese es mi WhatsApp. Bien, ahora lo estamos mostrando en pantalla. Ese es el número del maestro, ¿no? Así es. Para cualquier información o acercamiento a sus libros, ¿no? Y puedan tal vez, no sé, despejar algunas dudas que tengan desde ya, porque maestro Teodoro Guzmán es una persona muy capacitada, con una amplia experiencia, un investigador tenaz, ¿no? Y quizá en algún momento necesiten no quizá, ¿no? Sino que es, creo, necesario que adquieran al menos uno de sus libros y puedan ahondar más en todo lo que él desarrolla. Así es, esa es la idea, ¿no? Que los jóvenes se interesen por investigar, por analizar y por interpretar los textos. Y qué mejor si están orientados y conducidos, ¿no? Para que puedan ejercer esa capacidad intelectual de desarrollarse como personas. Y obviamente los maestros estamos para eso, para ayudar y orientarlos. Ya que lo menciona, González Prada, ¿no? Manuel En González Prada. en su discurso en el Politeama decía una frase con la que finalizó, ¿no? Y que es un clásico, escucharla, con la que desde luego estoy en parte en desacuerdo, ¿no? Ya que necesitamos pues ese complemento, ¿no? De la experiencia y tal vez de la fuerza, ¿no? Ya que sin ese engranaje, ¿no? No se podría llegar a ningún camino, ¿no? Podríamos tener tal vez toda la voluntad, toda la motivación del mundo, pero si nos adentramos en caminos desconocidos, pues va a ser no imposible, pero demasiado complicado. No, lo que pasa es que Manuel González Prada dijo eso en una coyuntura bastante complicada en la historia de Perú. Claro. Hablamos de la guerra con Chile, había traiciones, gente que no actuó como debió haber sido con nacionalismo. Entonces, esa expresión. Pero como bien dices, es necesario la experiencia con los jóvenes que están saliendo hoy en día para salir adelante en la vida. Siempre la experiencia nos da un derrotero. Y dice Goethe, ¿no? Sigue al maestro y llegarás a tu destino, ¿no? Entonces el maestro es el que tiene que orientar, ¿no? Hoy en día el maestro tiene que ser un estimulador, ¿no? Tiene que motivar, más allá de trasladar conocimientos. Sí. Hacer a que los jóvenes investiguen, que se esfuercen, que vayan en busca de conocimiento, ¿no? Porque hoy en día esto de las redes y bueno, y la tecnología ha hecho que los jóvenes ahora ya ni caminen para investigar. Sí. Entonces, todo eso trae una serie de problemas, ¿no? Que se derivan de esa situación. Esto me trae a la memoria esta frase de Demócrito, por ejemplo, en la que dice que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla, ¿no? Y que hoy en día se ve Parece que más, tiene mayor vigencia que la época de Demócrito. parece que necesitamos, pues, ¿no? Digamos, esos consejos, ¿no? Vamos a llamarlo consejos, ¿no? Esa realidad que Demócrito exponía en sus tiempos, ¿no? Y que nos damos cuenta de que esa tendencia, ¿no? A considerar o enaltecer lo malo, ¿no? O quizá no enaltecer, pero de algún modo se está haciendo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Hoy en día, pues, que se ha acrecentado, y repito, de manera desmedida, desconsiderada. Que estamos viviendo una época, una sociedad en que los límites entre el bien y el mal ya no existen. Ya no existen, Entonces, ¿no? ya no se sabe si lo bueno es tal, lo malo también. Entonces, como no existen esos límites, todo está posible de realizar. No hay una orientación que contenga, bueno, esto es lo bueno y lo de acá para allá es lo malo, ¿no? Entonces, esa confusión hace que estemos en una decadencia, ¿no? De la sociedad totalmente. No hay una visión clara de lo que queremos. Hoy en día se justifican las guerras Sí. y mueren miles de personas y Se ha nadie, naturalizado nadie ciertas cosas, ¿no? Se ha normalizado. por la industria de la muerte, ¿no? Que Exacto. ya no atañe lo más mínimo que maten a personas inocentes en una O infausta guerra. como lo decía el autor del Príncipe, ¿no?
El fin justifica los medios, Maquiavelo. Maquiavelo, Ajá, Nicolás. Ajá, Maquiavelo. Ajá. exacto. Ahora hay más Maquiavelos que antes. Sí, ¿no? En la Estamos época en de esa. Maquiavelo, diría yo. Claro, yo creo que eh, suena irónico, pero pareciera que toda la casta eh, que da pues todos esos resultados, ese producto, se han vuelto fans, estudiosos, ¿no? de Maquiavelo, porque están aplicando tal cual esas políticas, esas teorías, ¿no? Y esa filosofía maquiavélica. El fin justifica los medios. Así es. ¿No? Pues, una de Estamos las viendo más. que ahora prevalece más el interés del dinero que los valores. ¿No? Exacto. Hoy día la sociedad está dependiendo de eso, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ujú. ¿Y cuánto tienes? ¿Y para qué tienes? Porque ahí mismo está quien te ayuda. Claro. Bien, maestro, para ir cerrando ya con este conversatorio que hemos tenido la noche de hoy, muy agradable, por supuesto. ¿Algún mensaje o antes del mensaje, algo adicional que desee tal vez hacer mención? Bueno, solamente mi mensaje sería a los jóvenes, ¿no? A los padres de familia también, por supuesto, porque tenemos que trabajar profesores, maestros, estudiantes, como una triada, ¿no? Ujú. Y nosotros no podemos hacer nada solos sin el apoyo de los padres. Y lo que los hijos tienen que hacer, en este caso los estudiantes, es seguir las orientaciones de los maestros. Lo que queremos es que ellos surjan, ¿no? Como seres humanos, que sean mejores inclusive que nosotros. Como decimos, si ustedes hacen cosas superiores a nosotros, los maestros habremos cumplido con nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Porque desde el punto de vista etimológico, ¿no? El pedagogo era el que llevaba al estudiante, ¿no? a la escuela. Bueno, así nosotros llevamos de la mano con el conocimiento a los estudiantes para que ellos luego después sigan su camino solos, porque al fin y al cabo su vida y su destino lo van a crear cada uno, cada quien, de acuerdo a lo que se esfuerce, obviamente. Y eso sí, pues nada es fácil en la vida, todo es complicado, van a tener muchas frustraciones, la vida está llena de frustraciones, pero esas frustraciones tienen que servir de escalera para llegar al objetivo. Nadie que haya logrado el éxito puede decir que a la primera ha logrado. Siempre tuvo que haber un fracaso. Entonces, tenemos que impulsar ese progreso, esas ansias de luchar y seguir adelante por la juventud de nuestro país y también en nuestra patria, que tanto se lo merece. El Perú ya requiere de algo nuevo, algo que sea más próspero para todos, donde haya justicia social y donde haya también bastante patriotismo, que hoy en día está venido menos. Muchas gracias, maestro, por esas palabras. Nos habíamos olvidado desde un principio. Hay algunos comentarios en bandeja, desde luego saludando, y uno de ellos es Emilio Castillo, ¿no? Quien dice saludos, y Ricardo Antonio Castillo, que pueden ser parientes por el apellido, desde luego, pero a quienes agradecemos por haber comentado esta entrevista que hemos tenido el día de hoy y a quienes también les enviamos muchos saludos desde acá. Maestro, gracias por estar aquí. El espacio queda abierto para usted y todas aquellas personas que deseen presentar tal vez su obra, su punto de vista, ¿no? Y seguir difundiendo el arte, la literatura, la cultura, que hoy en día pues está, digamos, desvalorándose, menospreciándose. Y ya que me viene a la mente, ¿no? Esta pregunta no la tengo anotada, pero se la iba a hacer. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial. Gracias. ¿Qué opinión nos podría dar al respecto? Perdón, una pregunta que no la había considerado en mis apuntes. Estamos en la tercera era de la industrialización. Uh-huh. Y la tecnología avanza tan rápido, tan veloz, que ahora está facilitando todo. Inclusive, ¿no? Para poder escribir algo, usted le habla a la máquina y le saca inmediatamente cualquier tema y lo desarrolla. Entonces, vamos a llegar a la situación que algún día las máquinas van a dominar al ser humano. De hecho, ya se está dando el primer paso, que el ser humano va a ser superado por las máquinas. Y el día que el ser humano se dé cuenta que ese es su destino, de repente, si llega a darse cuenta, va a ser demasiado tarde. Concuerdo. Entonces, creo que más bien debemos tener la tendencia de volvernos más humanos y menos mecanizados, porque la tecnología está bien, digamos, nos permite ayudarnos a desarrollarnos, pero de allá a que nos reemplace nuestro pensamiento, nuestro razonamiento y nuestro quehacer como humanos, entonces sí está yendo contra nosotros mismos. Entonces, el ser humano está autodestruyéndose. O sea, es de sus propias manos. Así como creó la bomba atómica,
ahora está construyendo máquinas para autodestruirse. Yo veo Exacto. así, es una manera de autodestrucción. Claro, y como, como la mayoría o muchas cosas que han sido creadas, siempre deben servir como instrumentos, ¿no? Para facilitar ciertas cosas. Pero creo que en este caso usted ya hizo mención, ¿no? Está yendo hacia la deshumanización, ¿no? Estamos en la era de la, ¿cómo sería? Artificialización. Todo es artificial. Exacto. Bien, maestro, gracias nuevamente por complementar esto y muchas gracias por estar en este espacio. Tal vez desee despedirse, ¿no? Sus palabras de despedida con nuestro Muy público de agradecido, hoy. Nilson Bustamante, por este espacio, esta apertura. Qué importante es este espacio para la educación, para la cultura, y que nos permitas a nosotros los docentes podernos dirigir a esa sociedad, a esa juventud que es el futuro y el presente de nuestro país. Mi mayor anhelo es que los jóvenes que me hayan escuchado también estén en la mira de la construcción intelectual y también la poesía, ¿no? Porque, como dije desde el principio, la poesía es una manera, una forma más directa de comunicar los sentimientos, los quehaceres de todo ser humano. Agradezco mucho este espacio y beneplácito para su programa y para todas aquellas personas que puedan ingresar a escucharle. Gracias, gracias, maestro. Y nada más para invitarlos. Hay un invitado por confirmar dentro de semana. O a lo mejor se posterga, pero sí, oficialmente quiero invitarles para el próximo sábado. Vamos a tener a un amigo que ya estuvo en algunos programas con nosotros y él es un gran gestor cultural y está organizando la segunda feria del libro aquí en la región Lambayeque, en el distrito de Tucumán, ¿no? Les invitamos a que nos acompañen, él nos va a tener mayores detalles sobre este evento que ya está pues próximo a realizarse. Nada más que agradecerles por ese tiempo, ¿no?, que se han tomado con nosotros, de escucharnos y ojalá pues pongamos en práctica muchas cosas que se han dicho hoy. Maestro, un honor nuevamente haber estado conversando con usted y pues esperamos tenerlo pronto en un próximo programa. Muy amable, muy buenas noches. Buenas noches.